Muy buenos días. Mi nombre es Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado y las escuelas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta actividad que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Hoy nos acompaña la profesora Betty Andrade, quien conversará con nosotros sobre los efectos fiscales del COVID-19, interpretación de los tratados, beneficios fiscales y otras medidas tributarias. Betty Andrade es abogado summa cum laude, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en Derecho Tributario y doctor en Ciencias, mención Derecho, por la Universidad Central de Venezuela, habiendo obtenido mención Excelencia tanto en su trabajo especial de grado como en su tesis doctoral. Ha sido profesora de la Cátedra de Derecho Financiero de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora en los programas de posgrado de la Facultad de Derecho y es Senior Research Associate del International Bureau of Fiscal Documentation en Ámsterdam, Países Bajos. En nombre de nuestra facultad, de su dirección de posgrado y de las escuelas, tanto de Caracas como de Puerto Ordaz, queremos agradecer a la profesora Betty Andrade por este valioso apoyo. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, la profesora Andrade nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Esto nos va a permitir atender esas interrogantes de manera mucho más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesora. Muy buenos días, muchas gracias. Creo que me están viendo un poco oscuros, pero no se preocupen porque yo les voy a compartir una presentación, así que me interesa más que ustedes puedan ver estas láminas. Un segundito. Mientras tanto, pues evidentemente aprovecho para darle las gracias a la Universidad Católica por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y me está comiendo la presentación. Denme un segundito solamente para que todos estemos en el mismo sitio. Perfecto, ahora creo que sí. Le agradezco a la Universidad Católica, le agradezco al profesor Sánchez, a la profesora Ninosca que me cursaron esta invitación. Y bueno, vamos a tratar de comenzar de una vez porque la verdad es bastante larga la presentación, son bastantes cosas que quisiera comentarles. Ustedes van a ver que lo que voy a hacer un poco es explicarles qué está haciendo el mundo, un poco qué medidas fiscales ha tomado el mundo, para luego en cada uno de los puntos ver qué cosas puede haber hecho Venezuela. Venezuela está realmente un poco desfasada con relación al número de medidas que se han tomado en otros países, pero todavía tenemos tiempo, porque vamos a ver que esto realmente esto va para largo, el COVID-19 no va a terminar mañana y los efectos económicos se van a sentir a lo largo del tiempo. Básicamente, yo diría que lo primero que tenemos que ver es que, y déjenme reducir esto porque, ok. Lo primero que tenemos que ver es que el COVID-19 llegó de sorpresa y está lleno de inseguridad, o sea, no sabemos realmente dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una cantidad de medidas de contención y confinamiento que son muy severas, que pararon la economía, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos qué tan duras van a ser las medidas, no es posible predecir cuáles son los daños económicos que se van a producir ni a mediano ni a largo plazo. Ni los particulares ni los estados pueden hacer una planificación real tampoco a largo plazo. Y esto en sí mismo, evidentemente, produce mucha inseguridad y es una de las cosas que más se ha destacado cuando se ha estudiado el tema. Los contribuyentes quieren saber realmente qué pueden esperar de los estados, realmente quieren saber si tienen o no tienen que pagarse sus obligaciones. Quieren saber qué va a pasar en los próximos años, sobre todo si tienen que hacer adaptaciones a sus actividades económicas.
porque lo que ya podemos prever es que varios sectores económicos, como el hotelero, turismo, tránsito aéreo, etcétera, van a tener que hacer adaptaciones para poder continuar prestando sus actividades. Esta es una clasificación muy mía, no la van a conseguir en ningún lugar como tal, pero creo que es la mejor manera de tratarlo de ver. Nosotros tenemos medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Y yo las he clasificado un poco como la primera etapa a corto plazo es resistir, o sea, económicamente tratar de resistir. Las de mediano plazo va a ser el proceso de levantarnos, el momento en el cual viene el famoso desescalamiento del que tanto se habla y podemos reiniciar las actividades económicas con cierta normalidad. Y luego la posibilidad de reconstruir. Entonces es reinventar un nuevo mundo que, y yo creo que conduce mucho a lo que dice abajo, que es, existe tal cosa como la vuelta a la normalidad, o realmente de lo que se debe hablar es de la nueva normalidad, como lo mencionan mucho en España. O sea, muchas personas consideran que no vamos a volver más nunca a lo que éramos justo antes de entrar al COVID-19, y eso va a significar muchas adaptaciones económicas. Este ciclo de corto, mediano y largo plazo puede dar la vuelta varias veces, porque a la medida que haya nuevos focos, vienen segundas olas y vamos a tener que volver a las medidas de contención, etcétera, y otra vez a medidas de corto, mediano y largo plazo. Entrando, esto significa que nosotros vamos a clasificar la presentación en corto, medidas de corto, mediano y largo plazo. Las medidas de corto plazo, ¿por qué son necesarias? Bueno, primero porque para el momento en que llegó el COVID-19 era inminente la obligación de pago de impuestos en muchísimos países en el mundo. Fue necesario también adoptar medidas de distanciamiento y surgió una cantidad de gastos inesperados en el sector salud. ¿Qué significaba esto? Bueno, que las medidas tienen que buscar, o estas medidas a corto plazo, primero que nada, proteger la seguridad física, tanto de empleados y trabajadores públicos y privados. Cualquier cosa que se hiciera tenía que tomar en consideración que las personas se iban a tener que refugiar en sus casas y eso genera un tema, por ejemplo, con la preparación de las declaraciones. Si nosotros necesitábamos trasladarlos a las oficinas para poder preparar las declaraciones de renta, porque allí estaba la documentación y teníamos que refugiarnos en las casas, evidentemente eso tenía que ser tomado en consideración por los estados para exigir la presentación de declaraciones y pago de tributos dentro de un plazo determinado. En segundo lugar, los problemas de liquidez. Evidentemente las empresas al tener que cesar actividades o reducir sus actividades pasaron a tener problemas de liquidez. Era prioritario para los estados, o sigue siendo prioritario para los estados, que las personas no pierdan sus trabajos, por lo cual entonces el estado debe buscar una forma de preservar esa liquidez de las empresas para que ellas más o menos continúen a flote durante estas medidas a corto plazo. Por eso es que lo llamo resistir. La necesidad de dotar a los hospitales con insumos para el combate de la pandemia y que existan, se potencien los estudios de potenciales vacunas y curas, porque solo en la medida en la que eso sea efectivo es que realmente nosotros podremos empezar medidas efectivas y a largo plazo de desescalamiento. Obviamente estos riesgos son mayores y las dificultades son mayores en los países en los cuales las personas no pueden adoptar las medidas de contención, es decir, que no pueden obedecer la cuarentena. Y sabemos que Venezuela es uno de esos casos. En las medidas a corto plazo las podríamos clasificar en varios grupos. En primer lugar, unas procedimentales y materiales, en las cuales el Estado realmente lo que hace son préstamos estatales y lo que hace es incrementar la liquidez de los particulares. ¿Por qué lo estamos llamando préstamos estatales si estamos hablando de medidas tributarias? Porque realmente no quiere decir que el Estado no va a recolectar el dinero. Él va a recaudar el dinero, pero no lo va a hacer en las fechas que estaban previstos, sino en fechas posteriores. Por eso es que hablamos de la extensión de plazos para la presentación de las declaraciones o el pago de tributos. Cuando vemos la experiencia en el mundo, vamos a ver que en algunos casos esa extensión es automática, en otros es bajo requerimiento, en algunos casos es de todos los tributos, en otros es solo de algunos tributos. En algunos casos es para todos los contribuyentes y en otros casos solo para los que están afectados por el COVID-19, que pueden o no estar sujetos a prueba. En otros casos solo aplica para pequeñas y medianas empresas, considerando que las grandes empresas van a poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Recuérdense que aquí estamos hablando del tema de la liquidez y en algunos estados se considera que las grandes empresas sí van a tener la liquidez para poder cumplir sus obligaciones tributarias y seguir adelante con sus actuaciones. Otra cosa, ¿qué tipo de actividad económica se está haciendo? Porque las empresas que funcionan online hoy en día más bien están más protegidas de lo que están muchas otras empresas de lo que llaman la economía tradicional. Otro punto importante es cuánto van a durar estas medidas. Extendemos los plazos. ¿Hasta cuándo?
porque tenemos que evitar que el Estado tenga problemas de liquidez y también tenemos que evitar que se acumulen las deudas en los particulares, porque si se acumulan las deudas en los particulares, lo que va a ocurrir es que cuando tengan que pagar van a decir, no tengo cómo pagar. También se ha hablado de que no se van a causar intereses o multas en el caso de que se otorguen estas extensiones de plazo para el pago de los tributos, cosa que es lógica, pero también se ha hablado no de eximir del pago de intereses, sino reducir las tasas de interés aplicables. Un poco con una idea de vamos a tratar de compartir los riesgos entre el Estado y los particulares. Entonces reducimos la tasa de impuestos y entre los dos compartimos el riesgo asociado a la pandemia. También se habla de reducir el monto que podría ser pagado, es decir, se otorga la extensión, pero si la persona renuncia a la extensión, entonces paga un monto menor que el que hubiera pagado originalmente, para tratar de motivar a las empresas a que no hagan uso de la extensión en la medida en que no sea estrictamente necesario. También se habla de diferir, que el diferimiento de la declaración puede impactar la determinación de la procedencia de reembolsos de impuestos, es decir, en algunos países donde normalmente se hacen retenciones totales y se espera a que se presente la declaración para ver si procede un reembolso, el hecho de que se otorgue una extensión puede ser contrario a los intereses de estas empresas que están esperando el momento de presentar la declaración para obtener el reembolso. Sin embargo, lo que se ha contestado allí es la extensión del plazo no quiere decir que obligatoriamente las empresas lo tienen que usar. Es decir, una empresa perfectamente puede presentar su declaración cuando lo tenía originalmente pactado y simplemente se iniciará su procedimiento de reintegro de reembolso según proceda desde ese momento. También se habla del otorgamiento de fraccionamientos de pago, es decir, presento la declaración porque, por ejemplo, la puedo presentar electrónicamente, tengo la capacidad de producirla, pero lo que no tengo es la capacidad de pagar por el problema de liquidez. Entonces, fraccionamientos de pago, extensión de planes de fraccionamiento de pago. Suspensión, perdón, del pago de anticipos de impuestos o reducción del monto de los anticipos, también tiene sentido y creo que es algo que podemos esperar que va a pasar también con la declaración de los anticipos de impuestos sobre la renta, en la medida en la cual se pueda esperar que la declaración del 2020 no produzca realmente mayores rentas y que en consecuencia las empresas no se vean obligadas a pagar los anticipos o se vean obligados a pagar un monto menor de lo que originalmente hubieran tenido que pagar. En las que ahora llamamos materiales, lo que ocurre es que se incrementa la liquidez y se estimulan las actividades, pero el Estado sí asume el gasto fiscal, porque en este caso él sí renuncia a cobrar algo. Y por eso hablamos de exenciones o reducciones de tasas. Las exenciones principalmente, ahorita a corto plazo, están destinadas a garantizar que los hospitales estén dotados y que las personas puedan cubrir sus necesidades de protección. Y por eso entonces hablamos de exenciones tanto de IVA, impuestos de donaciones o impuestos de importación sobre insumos que son donados a hospitales, donaciones con propósitos caritativos, mascarillas, gel antibacterial, alcohol usado para la fabricación de gel antibacterial. También la protección de un sector que está muy sentido con todo lo que está pasando, turismo, hoteles, transporte de pasajeros, espectáculos públicos, etc. Y en este caso tiene sentido decir, vamos a eximir el pago de los tributos. También se habla de no eximir, pero sí reducir las tasas de IVA. También sobre los mismos productos, máscaras, soluciones antisépticas, jabón, etc. Y estos sectores afectados en la medida en la cual puedan seguir operando. Y también reducciones de las tasas de contribución de seguridad social o suspensión o exención del pago de estas contribuciones. ¿Para qué? Para garantizar el mantenimiento de la nómina. La prioridad en este momento es que no haya despidos masivos. Y una de las formas es tratar de reducir la presión fiscal que existe sobre la nómina, por ejemplo, con estas contribuciones de seguridad social. En el caso venezolano, ¿qué vemos nosotros? Una resolución que fue publicada el 3 de abril en Gaceta Oficial, en la cual se exonera del pago del IVA la importación tanto de medicamentos como de mascarillas, tapabocas, etcétera, relacionadas con el combate de la pandemia, siempre y cuando la importación la hagan los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Pareciera que es bastante más reducido que lo que está ocurriendo en el mundo. No me voy a detener demasiado aquí para que tengamos tiempo de verlo más adelante. En las medidas procedimentales, hasta ahora fíjense que nos centramos un poco más en la material, ahora en las procedimentales,
Se habla en general de la suspensión de los procedimientos de fiscalización, comunicación, suspensión de los plazos para el cumplimiento de requerimientos administrativos. Si tenía que presentar, por ejemplo, unas declaraciones informativas y no voy a tener la oportunidad de hacerlo porque implicaría trasladar a mis trabajadores a la sede de mi oficina, se suspenden esos plazos. Se adoptan, las administraciones tributarias adoptan medidas extraordinarias para facilitar la comunicación a distancia. Se suspenden las auditorías y si no se suspenden, se centran en ciertas cosas claves. Por ejemplo, evitar que existan fraudes. En el caso, por ejemplo, que se diga, bueno, solamente las empresas que están dedicadas a estas actividades económicas están cubiertas por la exención. Evitar que exista manipulación para lograr que personas que no están dirigidas a la exención se beneficien de esa exención. Entonces, realmente serían auditorías puntuales para cosas muy específicas. La suspensión de los procesos penales fiscales, la suspensión del plazo de presentación de recursos o la habilitación de la presentación electrónica de los recursos. En el caso de los recursos, la suspensión de la actualización de multas o de la causación de intereses, porque la causa de que exista una demora en la decisión del recurso no es imputable al deudor, que es contribuyente, o que se decidan los recursos más rápido para lograr una mayor certeza jurídica. Recuérdense que habíamos hablado de esa necesidad de aumentar la certeza jurídica para que los administrados sepan qué pueden esperar de todo esto y qué tipo de obligaciones van a tener frente a esta pandemia. También suspender los procedimientos de ejecución de créditos fiscales, es otra posibilidad de la cual se ha hablado mucho. O también se habla de si no suspendes el procedimiento de ejecución de créditos fiscales, por lo menos que se prohíba o se limite el embargo de bienes que son necesarios para garantizar la protección del mínimo vital. Al menos eso. Son dos medidas que son alternativas entre sí. En caso que se suspendan los procedimientos de ejecución de créditos fiscales, las administraciones tributarias lo que sí reclaman es la posibilidad de dictar medidas de aseguramiento que eviten que mientras está suspendido el procedimiento de ejecución, los contribuyentes se insolventen o enajenen sus activos. Evidentemente, si se suspenden las auditorías y se suspenden los procesos, los procedimientos administrativos, recursos, etcétera, pues eso tiene que significar también que se suspenden los plazos de prescripción para evitar justamente que se pierda la oportunidad tanto de parte de los contribuyentes de tener reembolsos de determinadas cantidades como de la administración del cobro de obligaciones tributarias. Se habla también del aceleramiento del proceso de reintegro de los tributos pagados en exceso para aumentar la liquidez de los contribuyentes y la suspensión, en los países en los que esto existe, de la publicación de los datos sobre las personas que presentan moratoria fiscal. Porque si todo está suspendido, no se puede realmente saber quiénes están frente a esta moratoria. ¿Qué ocurre en el caso venezolano? En el caso venezolano sí se discutió mucho en su momento qué iba a ocurrir con la declaración de impuestos sobre la renta, que había que presentar hasta el 31 de marzo. Evidentemente no es el único tributo, pero fue uno de los que más revuelo causó. Y se le pidió en reiteradas oportunidades al gobierno que otorgara una prórroga o una extensión de plazo del pago, como había ocurrido en otros estados, en otros países. Realmente lo único que nosotros podemos conseguir es el decreto de emergencia 4160, que ya fue prorrogado, donde la disposición final sexta ha sido interpretada de varias maneras para tratar de lograr que dentro de ella se pueda entender que existe la posibilidad o que se entienda que existe una prórroga o una extensión para el plazo de la presentación de declaraciones, requerimientos, etc. Ahora, fíjense, vamos a ver esta rápidamente, pero vamos a tratar de ver qué ocurre. El artículo 8 del decreto dice que el presidente es el que puede ordenar la suspensión de actividades. Cuando vemos la disposición final sexta, ella dice que el hecho de que se suspenda o se interrumpa un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades, que tienen que ser decretadas por el presidente, o la restricción a la circulación, no puede ser imputable a ninguna de las dos partes, ni a la administración ni al administrado. Eso tiene sentido, al final es una causa extraña no imputable, y eso significaría en consecuencia que no deberían generarse intereses por demoras derivadas de esta suspensión o de esta interrupción. Ahora, ¿qué ocurre? Realmente cuando nosotros leemos literalmente lo que dice allí, lo que dice, habla de suspensiones o interrupciones de procedimientos administrativos que parecen ser ya iniciados. O sea, pareciera que aquí estamos hablando ya de elementos que van en curso. Además, se habla que tiene que ser actividades que hayan sido suspendidas por el presidente.
Y realmente la Administración Tributaria Nacional ha continuado sus actividades, por lo cual no es tan claro si efectivamente este decreto de emergencia aplica o no aplica para los casos de diferimiento del pago de las declaraciones. Sin embargo, una interpretación, digamos, mucho más completa del sentido del decreto de emergencia y bajo el entendido de que pueden existir causas que justifiquen que los particulares no pueden presentar su declaración de rentas porque no se le puede pedir a una empresa que priorice la presentación de la declaración de renta sobre la protección de sus trabajadores, es entender que esta disposición lo que pretende es que en la medida en la cual no se pueda cumplir con una actividad conexa con la administración por causas que no sean imputables al administrado, no podrá repercutir negativamente en el patrimonio de ese administrado. Sobre la base de una argumentación similar, por ejemplo, podemos ver en la cuenta de Twitter de Humberto Romero Musi, nosotros podemos ver que él hace referencia a que la disposición final sexta habilita la no presentación o la extensión del plazo para la presentación de las declaraciones de renta. Pero les insisto, quiero que vean que hay distintas formas de leer esta disposición y sobre la cual podríamos conversar más adelante. En las medidas a mediano plazo, acuérdense que nosotros hablamos de resiste, levántate y reconstruye. Ahora no, estamos levantándonos, empieza la desescalada, pero ¿qué estamos viendo? Va a haber una reducción de la capacidad de pago de los tributos, va a haber necesidad de proteger los negocios y va a haber necesidad de mantener a las familias y el permitir el sustento de la familia. En este caso tenemos que concentrarnos en los sectores especialmente vulnerables, como el caso de turismo, entretenimiento, etcétera, que no han producido simplemente ingresos durante toda esta etapa de contención. El levantamiento de las medidas de contención ya ha sido anunciado por los estados, va a ser gradual, no todo el mundo se va a levantar el mismo día y va a volver a trabajar normalmente. Alguien podría decir, bueno, pero es muy sencillo, si no tienes renta, no pagas impuestos sobre la renta, listo, ¿qué más hay que hacer? Bueno, ya un momento. Primero hay que tomar en consideración la necesidad de otorgar flexibilizaciones que permitan la recuperación económica. Y en segundo lugar, que pueden darse disparidades que devienen de las diferencias de la disponibilidad de la renta entre ingresos pagados e ingresos causados, con lo cual una empresa podría formalmente tener ingresos, pero no tiene la liquidez para el pago de los tributos. Y además, una afirmación como esta no considera los efectos sobre todos los tributos, porque, por ejemplo, impuestos al patrimonio, que todos tendrían que pagarlo, no importa si se produce o no una renta correspondiente. También es necesario estimular estudios de vacunas, curas y toda forma de protección de los sectores de salud durante este tiempo de medidas a mediano y también largo plazo. ¿Cuáles son las medidas a mediano plazo que se están viendo? Bueno, una exención de impuestos sobre la renta o de otros tributos sobre toda una serie de particularidades o de ingresos, si es que lo queremos llamar ingresos, que han surgido durante esta pandemia. Primero, bonos que son otorgados a personas naturales para mantener a sus familias durante la cuarentena, en caso, por ejemplo, que se haya suspendido el pago de su salario, ayudas de fondos públicos otorgadas para obtener la pandemia, bonos que se le pagan a cierto tipo de trabajadores por sus ayudas especiales durante la pandemia, por ejemplo, médicos, trabajadores de supermercados, repartidores, etc. Los bonos que compensan los gastos de los trabajadores al hacer el teletrabajo o el e-working, porque si yo trabajaba en mi oficina, seguramente parte de mi recibo de luz, agua, teléfono, etcétera, terminaba soportando la oficina. Al yo venir a trabajar a la casa, parte de esos gastos se trasladaron y en consecuencia se puede otorgar un bono para compensar ese gasto. Eso no debería calificar como ingreso, pero en ciertos estados se está aclarando expresamente y la forma de aclararlo es consagrarlo como una exención. Pagos de salarios de los sectores más afectados, como turismo, restaurantes, organización de eventos, salud, etc. Fíjense que hay algunos, por ejemplo, hoy ha rodado mucho en los medios, varias líneas aéreas donde los trabajadores aceptaron que les redujeran el salario para que no los despidieran justamente. Entonces, si esto está pasando, sería lógico que la porción del salario que quedara exenta de impuestos sobre la renta para poder proteger a esos trabajadores. Ingresos de negocios al detalle, hospitales, sectores de entretenimiento, otra vez para proteger a estos sectores vulnerables.
que se exima el pago de impuestos al patrimonio o que no dependen de generación de rentas, como impuestos de inmuebles urbanos, vehículos, mínimos tributables, etcétera, que no tienen nada que ver con el resultado económico de un ejercicio. Y exención de impuestos sobre pagos electrónicos. ¿Por qué? Si estamos tratando de fomentar la economía electrónica para que las personas no se desplacen en la calle, tenemos que proteger a ese sector para que todos puedan acceder a él. También reducción de tasas. Si no eximimos, por lo menos reducimos las tasas impositivas en los sectores más vulnerables. Dentro de estas medidas también a mediano plazo, y cuando hablamos de mediano plazo, aquí estamos pensando mucho en el año que viene, por lo menos el año que viene, tal vez el 2022, también estamos hablando del otorgamiento de créditos fiscales sobre impuestos sobre la renta por gastos extraordinarios que se hayan incurrido, como la descontaminación de las empresas, el hecho, el pago de arrendamientos de inmuebles cuando la empresa tuvo que parar sus actividades, inversiones en publicidad para mantenerse a flote, donaciones también para ayudar a combatir la pandemia. También que se permitan transformaciones de lo que hubieran sido costos en gastos, o sea, una deducción inmediata de costos, por ejemplo, que se asocian a inversiones para producción de bienes que son claves para combatir la pandemia. Permitir deducir las donaciones hechas para combatir también la pandemia. Modificaciones del método FIFO al método LIFO para aumentar los costos que serían deducibles en la siguiente declaración de impuestos sobre la renta. La corrección de las reglas de determinación de renta para pasar de renta causada a renta pagada, para que coincida un poco más la liquidez con los resultados de los estados financieros. Y también el diferimiento de pagos mínimos de impuestos sobre la renta, como lo que era el impuesto a los activos empresariales, al menos por un año. En el caso venezolano, la única experiencia que podemos ver es el decreto de exoneración de impuestos sobre la renta que fue publicado el 2 de abril, en el cual las personas naturales que tengan un ingreso que no supere 3 salarios mínimos quedan exonerados de el pago de impuestos sobre la renta, siempre y cuando hayan obtenido enriquecimiento anual de fuente territorial y sean residentes en Venezuela. Para entonces las personas que hayan presentado la declaración, que deberían haber sido todas, porque aquí estamos hablando que el decreto de exoneración salió el 2 de abril, luego de vencido el plazo para presentar la declaración de renta, puedan tener un crédito fiscal que imputar contra pagos futuros del impuesto sobre la renta. Este decreto ha sido muy criticado, se considera realmente insuficiente, la mayoría de las personas ganan más que estos 3 salarios mínimos vigentes, y realmente en la práctica significaría que ya ocurrió el desembolso, por lo cual el crédito fiscal para el momento que vaya a ser aplicado para el año que viene ya va a estar totalmente consumido por la inflación y no tiene efecto práctico alguno. Medidas a mediano plazo también, los tratados. ¿Qué está pasando? Existen varias disposiciones de los tratados, como las que tienen que ver con determinación de residencia, determinación de establecimiento permanente y gravamen, en lugar de gravamen de los ingresos por servicios prestados bajo relación de dependencia, que tienen que ver con el número de días que uno pasa o determinadas personas pasan en un determinado estado. Las personas, muchísimas personas se quedaron en un lugar y muchísimas personas están trabajando en su casa cuando debieran estar prestando servicios en otro lugar. Y obviamente eso generó muchas dudas de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo interpretamos ahora las disposiciones de los tratados donde consideramos que estas personas están localizadas o deben estar localizadas? Sobre todo si esto se tiende a alargar en el tiempo, que pareciera que va a ser el caso. Siento decirlo para los que creían que esto ya se estaba terminando. En el caso de la residencia de las personas jurídicas, lo que ha terminado recomendando la OCDE es que los días de presencia de los directivos o los trabajadores en un determinado país, debido a restricciones de viaje, no sean tomadas en cuenta para determinar dónde está el lugar de administración efectiva de las empresas. Que se considere que esto es algo temporal, esto es algo por causa de fuerza mayor, esto no es porque cambió el negocio, esto no es porque ahora es más digital de lo que era antes. Esto simplemente es sobre supervivencia. Estamos en este país sin podernos movilizar simplemente por unas razones que son excepcionales. Esas mismas razones son las que se toman en cuenta para decir que los cambios temporales de localización de los empleados tampoco deben afectar la determinación de si existe o no un establecimiento permanente, porque tampoco hay ánimo de permanencia, es decir, si una persona está trabajando en su casa y prestando los servicios desde su casa, no hay ánimo de permanencia
de que eso sea así o vaya a ser definitivamente así, al menos que cambie el negocio a futuro, cosa que puede pasar, ni tampoco se puede considerar que el patrono tiene disponibilidad sobre el lugar de prestación del servicio. No se puede entender que el patrono tiene disponibilidad sobre la casa donde se encuentra el trabajador. Y por eso es que se considera que tampoco debería entenderse que eso son criterios suficientes para constituir un establecimiento permanente. Suspensión temporal de obras tampoco elimina los establecimientos permanentes de las obras de construcción. En el caso de los trabajadores dependientes, ahora ya dejando el lado del caso de las empresas y vamos a los trabajadores, en principio los modelos del tratado, o los tratados normalmente siguen el modelo de la OCDE y prevén una tributación concurrente entre el país de la residencia del trabajador y donde el servicio se ha prestado habitualmente, con lo cual pasamos a tener el mismo problema. ¿Qué pasa si el trabajador se quedó atrapado en un determinado lugar, no puede prestar el servicio en el otro lugar? No es lo que normalmente debería ocurrir. La sugerencia de la OCDE, pero esto requiere acuerdo de los estados, es que haya una suerte de ficción de que la persona siguió prestando el servicio donde debió haberlo prestado originalmente. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque esa persona está, por razones excepcionales que no son atribuibles de ninguna manera ni a la empresa ni al trabajador, ubicados en un lugar distinto de donde debería estar. En el caso de los subsidios de salarios pagados a los trabajadores que de alguna manera están cesantes temporalmente, se ha considerado que se debe asimilar al pago de los salarios. En el caso, existen algunas disposiciones en algunos tratados especiales que hablan de los trabajadores fronterizos, es decir, personas que viven en un país y cruzan la frontera para trabajar en el otro país, siempre normalmente cerca de la frontera. En esos casos, lo que recomienda la OCDE es que se entienda que se graba la actividad donde se debió llevar a cabo la actividad económica, aun cuando estén trabajando en su casa como consecuencia de la pandemia. Otra vez, es una medida excepcional. Y lo que se dice es que en definitiva, en la residencia, lo que tenemos que tomar en consideración es donde existe la presencia habitual a lo largo del tiempo y donde existen lazos efectivos con una determinada jurisdicción, por lo cual estas situaciones excepcionales no son relevantes para cambiar ningún factor de conexión. También entonces, ya en medidas que son de mediano y largo plazo, tenemos que ver que las empresas necesitan desahogos financieros para que el sector económico continúe creciendo. Pero aquí nosotros vamos a ver que existen dos cosas, dos intereses que pueden ahora sí volverse totalmente contrapuestos. Por un lado, necesitamos medidas que permitan que las empresas se estabilicen, que se reconstruyan los puestos de trabajo, se atiendan las empresas que van a tener que hacer adaptaciones, como por ejemplo el caso de las líneas aéreas, restaurantes, hoteles, etcétera. Si ustedes han hecho seguimiento a las noticias, van a ver que en las líneas aéreas, y lo vamos a ver ahorita justo a continuación, están diciendo que toda la estructura interna del avión tiene que modificarse para permitir mantener la distancia entre las personas del avión. Todos los que hemos tomado un avión sabemos que hoy en día viajamos como sardinitas en lata. Eso tiene que cambiar. En los restaurantes se está hablando de que la ocupación máxima permitida va a ser del 50% de lo que hoy en día es, y se habla de que esto va a ser ahora la regla general de aquí en adelante. Lo mismo se habla de los hoteles. De tal manera que si esta es la idea de que las empresas cambien, entonces tienen que haber estímulos a la resiliencia, a esta adaptación. Porque simplemente decirle cámbialo y punto, y si no cierra, lo que va a ocurrir es que va a colapsar todo el sector económico. Entonces el Estado tiene que estimular que estos cambios se den. Los sectores más vulnerables por la mayor duración de las medidas de contención tienen que tener también una asistencia especial. Se tienen que reforzar los servicios médicos, las medidas de protección de salud, porque sabemos que esta pandemia va a durar un tiempo más o menos importante y tenemos que tener capacidad de reaccionar a ella. Administración y promoción de la deuda pública y privada, en el sentido de promover que las empresas puedan obtener financiamientos rápidos, cómodos para ellas, para poder reconstruirse. Pero ahora viene el interés contrapuesto. El Estado también necesita recursos. Pero si el Estado necesita recursos, quiere decir que tiene que cobrar los impuestos, pero tiene que cobrar los impuestos de tal manera que no afecte el desarrollo económico. Y ahí es donde está cómo llegar al balance perfecto aquí. No está fácil. Fíjense que estas fotos se las puse aquí porque esta es una de las propuestas de cómo se tienen que modificar los aviones internamente. Fíjense cómo se reduce el número de puestos y fíjense cómo tienen que sacar todos los asientos y poner una pantalla de plástico para permitir que las personas no tengan contacto entre sí. Esta es una de las propuestas.
Si esto hay que hacerlo, esto requiere inversión. Y si requiere inversión, el dinero tiene que salir de algún lugar. Sobre todo si ustedes consideran que las líneas aéreas están paradas. Y no sé qué han hablado ustedes con otras personas, pero todas las personas con las que yo he hablado me dicen que no se montan en un avión en lo que queda de 2020 y punto. Eso va a seguir afectando a las líneas aéreas. Entonces, tomemos esto en consideración para el diseño de las medidas que tienen que venir. En estas medidas a mediano y largo plazo, ¿qué se quiere? Alivios tributarios para las empresas. Y una de las cosas que más está ocurriendo es que se permita el traslado de las pérdidas no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado, es decir, contra montos ya pagados y que permitan un reintegro tributario. Que se reduzcan las alícuotas de impuestos sobre los bancos, de los bancos sobre los intereses por préstamo para fomentar que existan más préstamos bancarios. Que se permita la depreciación acelerada de bienes tangibles e intangibles y también otro tipo de superdeducciones, es decir, deducciones extraordinarias que normalmente no se hubieran permitido o que incluso sean mayores de la erogación efectiva en la cual incurrió el contribuyente para disminuir la base de cálculo del impuesto sobre la renta, que resulta un menor impuesto a pagar. Otorgamiento de beneficios fiscales, rebajas de impuestos, inversiones en sectores clave como servicios médicos, farmacéuticas, prevención de riesgo, etc. Este punto es muy importante, tratar que las empresas inviertan, hagan esta suerte de inversiones cruzadas en otros sectores económicos que van a necesitar la ayuda. Incremento de cargas fiscales es la otra cara de la moneda. Por un lado, fíjense que en la lámina anterior nosotros hablábamos de los ahorros fiscales, pero por el otro lado, los estados necesitan más dinero para poder cubrir toda la cantidad de necesidades públicas nuevas que están surgiendo con la pandemia, pero que no atente contra la estabilidad de las empresas. Por ejemplo, se habla de crear nuevas contribuciones de seguridad social obligatorias para los empleadores a los fondos de asistencia médica, o sea, prestar más atención al sector salud del que se ha prestado hasta el día de hoy. De hecho, eso es algo que por lo menos en Europa ha sido un gran mea culpa de los estados en la necesidad de dedicar, invertir mayores fondos en los servicios médicos. Gravamen de intereses de las cuentas de ahorro con saldo mayor a ciertas cantidades que actualmente se encuentran exentas. La economía digital, pareciera que es ahora el nuevo petróleo. ¿Qué está ocurriendo? Todos estamos mutando a que si vamos a una digitalización de la economía. Ya venía, pero la pandemia le metió el acelerador definitivamente. Si eso es así, pareciera que ahí están las nuevas fuentes de ingreso de los estados. Y en ese caso, las grandes discusiones que están surgiendo son, bueno, primero, una de las discusiones grandes que hay en el mundo es la implementación de lo que llaman el Pilar 1, que es cómo logramos que los mercados a los cuales están dirigidas las actividades digitales participen en una porción de los ingresos tributarios asociados a esas actividades económicas. Y esa es una gran discusión que está ocurriendo hoy en día en el mundo. La OCDE, por ejemplo, dice hay que acelerarlo, hay otras personas que dicen no, vamos a pararlo, vamos a definir mejor las condiciones para que haya el Pilar 1, porque poner a las empresas a adaptarse hoy en día a nuevos tributos o nuevas determinaciones de tributo, lo que le va a hacer es daño, porque se van a tener que dedicar a eso en vez de dedicarse a repensar su actividad económica. Entonces, una cosa contra la otra. La segunda, la OCDE habla de trabajar en el segundo pilar de la economía digital, que lo que va a crear son reglas de tributación mínima a lo largo de todos los estados, que el monto de impuesto a pagar no sea, o la tasa de impuesto a pagar efectiva a lo largo de los estados no sea menor a una tasa determinada. Se habla también de la creación de nuevos impuestos de servicios digitales, que ya está ocurriendo en el mundo, pero se cree que esto va a hacer que proliferen estas medidas unilaterales. Y por último, por ejemplo, en el caso europeo, muy concretamente, y se los traigo porque es un ejemplo de reglas de integración, se dice que si la Unión Europea va a asumir toda una serie de cargas financieras asociadas a la estabilización de la economía, necesitan ingresos para eso. Entonces se habla de transferirle algunos poderes tributarios y crear unos tributos nuevos que toquen sectores que se considera que o son sensibles de alguna manera, sensibles en el sentido de no se trata de desestimular esa actividad, o sectores que deberían estar mejor económicamente tras la pandemia. Por eso se habla de creación de impuestos de servicios digitales, impuestos a las transacciones financieras por la fácil recaudación o los impuestos a las emisiones de carbono, que en definitiva están relacionados con el desestímulo de una actividad. Por último,
lo que se habla es, ahora vamos a tener que revisar todas las reglas de distribución de poderes tributarios entre todos los estados involucrados en operaciones transfronterizas, que además va a ser nuestra regla general, la operación transfronteriza como consecuencia de la digitalización de la economía. Y lo que dicen es todo el debate de residencia fuente, si graba el país de la residencia o graba el país de la fuente, lo vamos a levantar de nuevo. Lo que los estados del mercado, sobre todo los países de América Latina, reclaman es, en definitiva, no hay producción sin mercado. O sea, tú no produces para que se quede en un almacén, por lo cual el mercado es importante, el mercado tiene que tener mayores poderes tributarios de los que está teniendo hoy en día. Necesitamos reconocernos unos estados a otros desarrollados y países en desarrollo actualmente. Necesitamos proteger las inversiones, pero también tenemos que combatir los abusos, que fue lo que llevó a la creación de todas las medidas del Plan de Acción BEPS. Necesitamos incrementar los ingresos fiscales, pero es necesario promover las inversiones domésticas e internacionales. Es decir, estamos regresando al comienzo, cuando empezamos a hablar de la necesidad de la existencia de tratados para evitar la doble tributación, cuando hablábamos de la necesidad de promover las inversiones. Posteriormente, cuando surge en todo el plan de acción BEPS, se le dio más prioridad a evitar que existiera abuso de los tratados por encima del elemento de protección de las inversiones, sobre la idea de que las empresas habían abusado de ese derecho que tenían de evitar, derecho entre comillas, realmente de una determinación correcta de impuestos sobre la renta, evitando supuestos de doble tributación. Y pareciera que en este momento todo eso otra vez volvió a la mesa. Pareciera que otra vez tenemos que revisar criterios de residencia fuente, tenemos que revisar cómo conciliamos los intereses del Estado de que no haya abuso y se pague la cantidad adecuada versus la promoción de actividades económicas por parte del Estado. Siendo así, exactamente 41 minutos después de haber comenzado mi exposición, les doy muchas gracias y bueno, quedo pendiente de las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, en efecto, tenemos varias preguntas ya. Les recordamos que esperamos sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas de la aplicación. Profesor Andrade, Eduardo nos pregunta lo siguiente. ¿Qué pasaría con los contribuyentes especiales que no pudieron pagar por el cierre de las agencias bancarias para la emisión de los cheques de pago? Bueno, esa es exactamente la misma discusión que estábamos teniendo. ¿Qué ocurre? Si yo puedo probar que no tenía la posibilidad de hacer el pago del impuesto sobre la renta o del tributo que sea, ¿no? Realmente estamos hablando de impuestos sobre la renta o cualquier forma de, o cualquier tributo que no haya podido pagar. Bien sea porque no tenía la posibilidad de movilizarme a mi oficina para poder hacer los cálculos del impuesto correspondiente. Bien sea porque no tenía acceso a los portales que me permitían presentar las declaraciones, o bien sea porque no contaba con la posibilidad de emisión de cheques de gerencia para poder hacer el pago de impuestos y tampoco tenía la habilitación de ningún tipo de pago electrónico, porque lo que sí tiene que quedar claro es que tengo que haber agotado todos los medios para poder cumplir el tributo. Si eso es así, la falta de cumplimiento dentro de un plazo determinado no es imputable al deudor. Si no es imputable al deudor, pues no debería generarse pago de intereses ni multas a cargo de esa persona. Evidentemente, eso tiene que significar que en cuanto se habiliten los mecanismos que le permitan cumplir con el pago, con la declaración y pago correspondiente, la persona tiene que hacerlo. ¿Qué es lo más difícil aquí? Evidentemente el elemento de prueba. Y en este punto debo referirme a toda la serie de videos que ha ido publicando Luis Prada Pitaluga en su canal de YouTube, porque realmente yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles, dejar constancia de lo que está ocurriendo. Dejar constancia de que si las agencias bancarias estaban trabajando o no, porque muchas veces nosotros vemos incompatibilidades entre lo que afirma el estado que está pasando y lo que nosotros estamos viendo efectivamente en la calle que está pasando. Si es un caso, simplemente las agencias bancarias no estaban funcionando, si tengo forma de documentarlo, evidentemente eso será razón suficiente para que no puedan imputarme intereses y multas por la falta de pago oportuno del impuesto respectivo. Bien. Gustavo Piñeiro
la felicita por la presentación y pregunta lo siguiente. Ante las distintas interpretaciones de la disposición final sexta del decreto de alarma, ¿qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ratificando que los procedimientos administrativos están suspendidos durante la vigencia del decreto de alarma? Y en el mismo sentido, Vicente Maurete señala lo siguiente. La disposición final sexta del decreto 4160 para efectos de suspensión de los actos administrativos debe ser analizada atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena número 2/2020, solo para el lapso indicado en la misma. Ahí el problema que nosotros tenemos otra vez es, los plazos están suspendidos de todos los procedimientos administrativos, de los procedimientos administrativos relacionados con las administraciones tributarias que no están operativas, porque el problema que nosotros estamos teniendo es que estamos viendo que las oficinas del CENIAT, por lo menos eso entiendo, y si no es así, por favor corríjanme, recuérdense, estoy a unos kilómetros de distancia, yo entiendo que las oficinas del CENIAT siempre se han mantenido totalmente abiertas y todos los días se han considerado días hábiles. Si estoy equivocada, por favor corríjanme. Si eso es así, están activas a medio tiempo, pero el hecho es que el día funciona como día hábil. Gracias, Carmen. Si es así, a los efectos del cómputo, el hecho es que el día se considera día hábil. Si el día se considera día hábil, la pregunta es, pareciera que no está ocurriendo esa suspensión de la cual se habla en el artículo 8 del decreto. Si no ha ocurrido la suspensión de las actividades en materia tributaria, o sea, me estoy refiriendo únicamente si el CENIAT está prestando. Ok, lo que pasa es que me están pasando los datos ahí, por eso es que estoy viendo en efecto. Sí, las oficinas administrativas están abiertas, las taquillas del Banco de Venezuela están abiertas. Entonces, ¿qué ocurre? Si todos estos días se consideran que son días hábiles, y si Luis Fraga Pitaluga me está ratificando que en efecto todos los días han sido considerados como días hábiles, la pregunta es, ok, si yo concateno el artículo 8 con la disposición final sexta, la duda que yo puedo tener es, bueno, si los procedimientos, si no se ha suspendido la actividad que realiza la administración tributaria y la condición que pone la disposición final sexta es que se suspenda la actividad de la administración tributaria para que se suspenda el procedimiento administrativo, no estoy totalmente clara cómo esa disposición final sexta puede implicar que esos procedimientos de la sede tributaria en este momento se encuentran suspendidos. Esa es la duda que yo puedo tener en este momento en lo que se refiere a la interpretación de esa disposición. Entiendo perfectamente las disposiciones, las interpretaciones distintas que se han hecho al efecto. Entiendo perfectamente que lo que se ha considerado es que, visto el contexto completo, es entender que existen causas extrañas no imputables al contribuyente que no le permiten cumplir con sus obligaciones, que no le permiten prepararse adecuadamente tampoco para la iniciación y seguimiento de procedimientos administrativos, que pueden afectar su derecho a la defensa y que sobre la base de esa argumentación y de una interpretación concatenada de la disposición final sexta con las disposiciones constitucionales correspondientes que consagran determinados derechos y garantías, nosotros podamos entender que los procedimientos deben entenderse suspendidos aunque la administración tributaria esté abierta. ¿Por qué? Porque el hecho es que probablemente yo no puedo acceder a mi oficina para preparar el recurso adecuadamente, para obtener las pruebas que necesito para la preparación del recurso, porque me van a obligar a que yo me tenga que trasladar a una oficina administrativa para presentar el recurso o para hacer el seguimiento del procedimiento correspondiente, y hay toda una serie de mis derechos y garantías que pueden ser lesionados por el hecho de que los procedimientos administrativos en materia tributaria continúen su curso. Y creo que ese es el gran argumento en definitiva, tanto para la suspensión de los procedimientos administrativos en materia tributaria, como de la presentación de las declaraciones. Y gracias, Luis. Luis Fraga Sí. justamente diciéndome que coincide con la posición. Varios participantes preguntan por la situación de los tributos municipales. Héctor Orochena dice, ¿qué experiencia tienen otros países respecto a la tributación municipal? Y Richard también comenta, se ventiló el tema tributario nacional, pero ¿qué pasa con los municipios?
Sí. En otros países realmente este tipo de medidas las están adoptando a distintos niveles, no solamente a nivel nacional, también la están adoptando a lo largo de las, digamos, de las distintas divisiones político-territoriales que pueden haber. Todos estos razonamientos son igualmente válidos para todos los niveles político-territoriales. Yo hablé mucho de impuestos sobre la renta porque fue como el gran boom en el momento en el que vino la pandemia. Recuérdense que la pandemia cae en febrero, cuando todo el mundo estaba a punto de morirse, preparando las declaraciones, los contadores volviéndose locos y de repente le dicen, señores, paren todo, se me va todo el mundo para la casa porque tenemos una situación incontrolable. Por eso es que se habla mucho de impuestos sobre la renta, pero realmente este tipo de medidas sí se ha tomado a lo largo de todos los niveles político-territoriales. Yo creo que los municipios hay mucho que también tienen que hacer aquí. Fíjense que yo les hablaba un poco de la suspensión del pago de impuestos patrimoniales como tal. No solamente pensamos en el impuesto al patrimonio, otra vez, vehículos, mínimos tributables del impuesto sobre actividades económicas, pensemos en el impuesto sobre inmuebles urbanos, y en definitiva hay muchas cosas que los municipios también tienen que trabajar y perfectamente pueden diferir. Acordar medidas para el pago de diferimiento de impuestos, fraccionamientos de pago, etcétera, o adoptar medidas de exención que permitan a la economía recuperarse mientras logramos salir del proceso de la pandemia. Un espectador que no se identifica pregunta lo siguiente: ¿podría en Venezuela aplicarse una amnistía tributaria? Se ha hecho anteriormente en otros países y sin necesidad de una pandemia. Bueno, a ver, siempre ha sido posible, el Código Orgánico Tributario siempre ha consagrado la posibilidad de que eso ocurra. Normalmente en los casos previos donde ello ha ocurrido, lo que ocurre es una condonación parcial de la deuda tributaria, siempre y cuando el contribuyente manifieste acogerse al beneficio dentro de unos plazos determinados, parcial más intereses, multas, etcétera. O sea, unas combinaciones que se pueden dar. Y eso es para estimular justamente a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal antes de tener que perseguir al contribuyente para lograr el pago del tributo. No podemos hablar de casos donde eso haya ocurrido en este momento en la pandemia porque, a ver, apenas estamos hablando de 2 meses. En este momento de lo que se está hablando simplemente es de diferir el pago de los tributos y de eximir las nuevas eventuales obligaciones tributarias que pueden surgir sobre determinados sectores económicos. Eso es, eventualmente podemos llegar hasta allá. Puede ser, pero a mí lo que me preocuparía es la otra cara de la moneda, el ingreso que necesita el Estado a su vez, porque no solamente son las empresas las que se tienen que recuperar, es el ingreso que también va a necesitar el Estado para poder reactivar de alguna forma la economía y la normalidad dentro de esa normalidad, entre comillas, del movimiento de la población. Por eso es que tendería a pensar que no va a ocurrir, pero es posible. Sí. Carolina Saturno plantea lo siguiente, la felicita por la exposición y su pregunta es: si durante la cuarentena me llegaron varias facturas de las cuales realicé el pago, realizando la retención correspondiente, pero la misma no fue declarada porque no me puedo dirigir al trabajo para realizar la declaración, ¿puede haber algún inconveniente, es decir, multas, al declarar el impuesto por la fecha de la factura? Sí, o sea, el problema que se está enfrentando es bastante delicado porque el hecho es que practicó la retención, tiene el dinero y no lo está enterando, si estoy entendiendo correctamente. Evidentemente eso es una de las sanciones más graves que prevé el Código Orgánico Tributario que puede ser aplicada en este caso. Lo que yo le sugeriría, evidentemente, sería que trate, o sea, primero tratar de hacer todos los esfuerzos por presentar la declaración de alguna manera. De no hacerlo, entiendo perfectamente la protección de la persona por encima, de la salud de la persona por encima del pago de estos tributos, pero tiene que documentar qué es lo que está ocurriendo. Tiene que comunicarse con la administración tributaria, presentar, enviarle correos electrónicos,
de alguna manera tiene que documentar, no les voy a decir exactamente en este caso qué puede hacer porque no conozco el caso y creo que no hay nada peor, o sea, esto es como un médico que está tratando de asesorar a distancia simplemente por una pregunta en un chat. Entonces, no voy a decir exactamente cuáles son los medios, pero lo que sí les puedo decir es, si de verdad no tiene ninguna posibilidad de enterar el tributo, pero tiene que ser totalmente claro que no hubo posibilidad alguna de enterar el tributo, es importante que eso quede documentado y que se le informe a la administración tributaria y se deje constancia en la administración tributaria de esa situación. De ser posible que se traslade a la administración tributaria, presente un documento sellado en el cual se evidencie cuál es el problema y se le pide a la administración que habilite los mecanismos necesarios para que pueda enterar el impuesto correspondiente, la retención de impuesto correspondiente. Varias preguntas se refieren a el pago de los anticipos de impuestos sobre la renta. Quizás se podrían recoger en la que formula Grisel Tovar. Ella plantea lo siguiente: ¿considera viable solicitar el no pago de los anticipos de impuestos sobre la renta porque los efectos económicos de la pandemia podrían o me hacen proyectar una disminución sustancial de mi renta? De hecho, si ustedes recuerdan, creo que es el 120, pero no me gusta hablar así de memoria, pero creo que es el 120 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, creo, prevé la posibilidad de sustituir las declaraciones de los anticipos de impuestos sobre la renta. Y justamente eso es algo que usted perfectamente se podría hacer aquí, porque lo que se establece en esa disposición es que si existen causas que hacen pensar que el pago del anticipo del impuesto sobre la renta va a exceder lo que es la renta gravable del siguiente ejercicio económico, se puede presentar una declaración sustitutiva y ajustar el monto del pago de los anticipos. Yo creo que en este caso están más que dadas las condiciones. Evidentemente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser muy importante, otra vez, que quede documentado que efectivamente se prevé esa disminución de pago del impuesto sobre la renta. Eso perfectamente podrían prepararse unos estados financieros temporales en el cual se prevea o se determine cuál es el monto acumulado de la renta, o en el caso de cese de actividades económicas, eso en sí mismo ya es una razón para prever que el monto de impuesto sobre la renta a pagar va a ser menor. Pero recuerden que es muy importante que el monto de la cuota, de la nueva cuota del anticipo, se ajuste a la proyección del impuesto sobre la renta que tengan a pagar para el siguiente ejercicio económico. Porque de lo contrario, evidentemente lo que prevé la norma es que van a tener que pagar retroactivamente los intereses asociados a ese monto que dejó de percibir la administración tributaria como consecuencia de la sustitución de la declaración de anticipos de impuestos. Sí, varias preguntas se refieren también a temas probatorios. Carlos Ortega formuló la pregunta, lo que pasa es que seguramente se refería a un comentario que usted hizo en ese momento, pero quizás se pueda formular de manera genérica. Él dice: esta situación es pública y notoria, ¿cómo lo debo probar? Richard también comenta: ¿cómo convencer al fiscal de estos supuestos, sabiendo la forma de actuar de los mismos? Y por el chat, María Eugenia Restrepo plantea: si hay un procedimiento administrativo municipal que estaba en proceso, la alcaldía ha estado cerrada, por ende no se puede entender como suspendido, ¿debo demostrar que ha sido así? Ok, tienen varias cosas. Sí. Una de las cosas que les voy a recomendar definitivamente es que vean los videos de Luis Fraga Pitalúa que están en su canal de YouTube, porque ahí se habla mucho de la prueba de los efectos económicos del COVID-19. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes dirán, bueno, pero es evidente, todo el mundo sabe que todo el mundo está mal económicamente. Ya va, vamos a parar un segundo. Yo tengo mis dudas de qué está pasando con los supermercados en este momento. Tengo mis dudas en los países, por ejemplo, donde existe y está funcionando bien los deliveries. ¿Qué está pasando con esas personas que ahora trabajan a través de los deliveries y que lograron desplazar sectores de mercado? Y cuando hablo de deliveries es hasta de las compras en línea de cualquier cosa. Tengo mis dudas qué le está pasando, por ejemplo, a Amazon. Y digo dudas porque, a ver, no tengo nada en las manos que me pruebe que les está yendo mejor que antes o peor que antes.
pero realmente hay toda una demanda de cosas que se desplazó, que antes por ejemplo, una persona que vive en un lugar donde existe el delivery del supermercado y antes iba al supermercado, ya no va al supermercado, sino ahora hace delivery, para el supermercado terminó siendo medio neutra la situación. O incluso ante situaciones de pandemia vienen ataques de nervios y ante los ataques de nervios se compra mucho y cuando se compra mucho, entonces más bien ahora tenemos mucha demanda y hay sectores económicos que han mejorado. La prestación de servicios online, lo lógico es que haya mejorado. Entonces, yo no creo que se pueda afirmar de plano que a todo el mundo le está yendo peor. Yo creo que hay un empeoramiento general de la economía, claro que sí, pero justamente por eso es que yo hablo del tema de la prueba, en definitiva. Y claro, depende de qué estemos hablando, cuidado, ¿no? Pero esa es la razón, por ejemplo, por la que algunos estados dijeron, yo no voy a dar una extensión del plazo para pagar el impuesto a todo el mundo, pensando en lo de la liquidez, porque hay gente que sí tiene la liquidez para seguir pagando el impuesto y gente que no. Entonces ellos dijeron, yo lo voy a entregar a requerimiento. Y eso, la razón fue justamente jugar ese juego de yo no quiero que personas que no necesitan el beneficio se vean o aprovechen ese beneficio. Eso es algo muy común que ustedes van a ver que están en la mayoría de los documentos que se ha levantado sobre el tema del COVID-19, que es que los estados dicen, yo entiendo que tengo que otorgar beneficios fiscales, medidas, etcétera, protecciones, todo, pero lo que no quiero es que una persona se aproveche de ella si no la necesita. Por eso es que depende qué quiero probar. A ver, si en el caso del municipio, bueno, es que resulta que el municipio está cerrado y en definitiva, de alguna manera puedo hacerme de la información de que está cerrado. O bueno, si tengo que llevar un notario, mira, deja constancia que la puerta del municipio está cerrada, pues bueno, está cerrado, está cerrado. Es evidente que no está abierto al público, es evidente que el día no es hábil y en consecuencia debería suspenderse los plazos para cualquier cosa, para atender requerimientos, procedimientos administrativos, etcétera. Si esa es la situación. Si por el otro lado yo lo que quiero probar es que no tengo la capacidad económica para pagar el tributo o que necesito de la extensión del plazo para presentar la declaración, ahí sí voy a necesitar probar cuál es mi situación concreta. ¿Cómo? Principalmente va a ser a través de los estados financieros donde yo voy a poder probar cuál es mi situación económica concreta. Sé que suena muy duro, pero es simplemente un tema de entender que no todo el mundo está en la misma situación frente a la pandemia. Hay sectores que están beneficiándose justamente, y no en el mal sentido, por favor, lo que pasa es que de todo lo malo a veces sale algo bueno, pero hay personas que se están beneficiando de lo que está ocurriendo y por eso es tan importante esa ponderación. Sí. La profesora Taormina Capello la saluda, la felicita por la exposición y plantea lo siguiente. Este replanteamiento sobre la interpretación del derecho tributario desde lo internacional hacia lo nacional, por ejemplo, en la Comunidad Europea, pudiera exigir reformas tributarias en este sentido. Ante este desafío, ¿cómo cree queda Venezuela? ¿Pudiéramos transitar por las 3 etapas que ha indicado, obviando una reforma, por ejemplo, del Código Orgánico Tributario? A ver, son distintas cosas. Primero, lo que está ocurriendo con la Unión Europea realmente es simplemente, la Unión Europea está, ella, asumiendo directamente como ente ciertas obligaciones financieras asociadas al combate de la pandemia. En consecuencia, obviamente lo que dicen es, bueno, si yo asumo obligaciones financieras, necesito ingresos. Y si necesito ingresos, necesito tener yo parte de los poderes tributarios. Ese es parte del reclamo, entre comillas, que está ocurriendo. Ese es un tema muy concreto. Simplemente yo se los quería traer como evidencia de lo que puede ocurrir en distintos niveles de integración. ¿Podrían pasar cosas similares, por ejemplo, con la comunidad andina? Eventualmente. Yo les estoy trayendo el caso de la Unión Europea, donde ese tema ya se está discutiendo. El tema de la internacionalización. Realmente de lo que estamos hablando aquí simple y llanamente es de operaciones transfronterizas. Operaciones transfronterizas que se inician en un país, terminan en otro país, o donde la empresa está creada en un país y realiza actividades económicas en el otro país.
para lo cual ya nosotros tenemos una legislación que lo cubre, la ley de impuestos sobre la renta, en definitiva, cubre el gravamen de esas operaciones transfronterizas y nosotros también tenemos una red de tratados que serían aplicadas en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, realmente simplemente es aplicar lo que ya tenemos. ¿Las medidas a corto, mediano y largo plazo pueden ser aplicadas en Venezuela? Sí, claro. Pero es una decisión gubernamental. En definitiva, acuérdense que nosotros estamos hablando no solamente de extensión de plazos, estamos hablando también de dictar toda una serie de beneficios fiscales, incentivos fiscales que tendrían que ser aprobados por el Estado. Pero no hay nada que impida que eso ocurra. Varios participantes han hecho referencia a el tema de la imposibilidad de autenticar o notariar documentos porque notarías y registros están cerrados. ¿Qué pasaría en estos casos? El último comentario al respecto es de la profesora Elvira Dupuy. Sí, evidentemente eso de hecho después lo pensé y dije, bueno, está muy fácil decir que lleven a la registradora o al notario cuando resulta que las notarías están cerradas. Evidentemente dificulta la prueba. Lamentablemente ahí no va a quedar otra prueba que otras distintas. O sea, voy a tener que tener registros fotográficos, voy a tener que tener pruebas de testigos, o sea, voy a tener que acudir a otros medios de prueba que evidencien, en definitiva, por ejemplo, ese caso. Las oficinas estaban cerradas, no había acceso al público. Es una de las opciones. Sí. Vamos a concluir, estamos ya sobre el tiempo con una última pregunta, pero yo quiero comentarle a los participantes y a usted, profesora, hay muchos comentarios, sobre todo personales, manifestaciones de cariño, de reconocimiento por la ponencia en el chat. No los podemos leer, pero para la tranquilidad de todos, sepan que esto queda grabado y todo el contenido del chat va a ser descargado y remitido a la profesora. La última pregunta que podríamos atender, disculpe, hay también una pregunta que hizo Carolina Saturno que se refiere a la posibilidad de ver esta conferencia luego grabada. Ella comenta que ha tenido problemas de conexión, eso es común, al menos acá en Venezuela. Entonces yo quiero informarles que todas estas conferencias están siendo luego publicadas en los canales de YouTube, tanto de la Escuela de Derecho de Caracas como de las direcciones de posgrado de la universidad, para información sobre la oportunidad de publicación que suele ser en las próximas horas. Síganos en las redes sociales, yo luego se las voy a recordar. Sí, a ver, podríamos entonces atender a la pregunta de Vicente Maurete, que dice lo siguiente: ante la dinamización de la economía digital a nivel mundial y en Venezuela, ¿considera usted que la aplicación de la tasa GAFA que se evalúa, cuya aplicación se evalúa actualmente en Europa, podría ser aplicada en Venezuela? Le tengo miedo a contestar esa pregunta. A ver, ¿qué pasa? Las medidas unilaterales no gustan en general, no le han gustado nada a la OCDE y básicamente es porque eso lo que implica es que va a empezar una carnicería entre los estados. ¿Por qué? Porque es tan relativo determinar dónde se realiza una actividad económica, dónde se aprovecha la actividad económica y dónde existe el mercado, dónde está el mercado, que es muy complicado. De hecho, era un ejemplo que yo recuerdo que yo había puesto una vez en una de estas conferencias sobre economía digital. Yo decía, bueno, resulta que, imagínense que yo vivo en Argentina. Me conecto a una página, me conecto en una página de servicios en línea para que le lleven, o mejor dicho, una página en línea que está en Venezuela para que le lleve un ramo de flores a mi mamá. Y resulta que pago con una tarjeta de crédito americana. Ok. Muchas veces estos impuestos digitales dicen, bueno, se va a grabar en el país de donde es la tarjeta que se usó para el pago. Entonces, resulta que si yo vivo en Argentina, me conecto a una página online que tiene el servidor en Costa Rica, para que una empresa en Venezuela le lleve un ramo de flores a mi mamá que vive en Caracas y pago con una tarjeta en Estados Unidos, resulta que si me aplica la norma que dice que se considera que la actividad está prestada en el lugar
donde se emitió la tarjeta de crédito, Estados Unidos, que no tiene nada que ver en esto, es el que va a terminar recibiendo el impuesto. Entonces, a ver, yo le tengo mucho respeto a los impuestos o las medidas unilaterales porque yo veo que todavía falta mucho en la determinación del nexo. Porque, a ver, cada vez que se habla de este tipo de cosas de, bueno, Facebook no está pagando lo que es. Ok, ¿dónde lo paga? Bueno, lo tiene que pagar donde están los usuarios. ¿Por qué? El usuario no le genera dinero, el usuario le genera gastos. El que le genera dinero es la persona que le contrata la publicidad. Y que probablemente la persona que le contrata la publicidad no está en el mismo sitio donde está el que está viendo la publicidad. Entonces otra persona dice, bueno, pero el hecho es que si se está viendo la publicidad allí, el servicio se está prestando allí. Bueno, sí, a lo mejor esa es la respuesta. Pero ¿cuántos factores de conexión se pueden desatar para que muchas personas al mismo tiempo en una economía que está totalmente globalizada digan, cada uno de los estados digan, yo creo que la actividad económica ocurrió en mi jurisdicción y en consecuencia tú tienes que pagar el impuesto en mi jurisdicción? Por eso es que la respuesta sería sí, claro que sí, ese tipo de impuestos, los impuestos a los servicios digitales sí se podrían usar en Venezuela, pero tenemos que tener mucho cuidado con la definición de los factores de conexión, que es el problema que yo estoy viendo que está ocurriendo en el mundo en general. Eh, Profesor, algunas palabras de despedida. A los participantes les recuerdo, la conferencia va a ser publicada en nuestros canales de YouTube. Pueden informarlo a sus conocidos. Esto lo reitero porque la audiencia se ha mantenido en el tope de la sala. Nuestra sala para webinares tiene una capacidad de 100 personas y llegó hasta el límite. Supongo que hay varias personas que no pudieron entrar. Para todos ellos va a estar disponible la conferencia en nuestros canales de YouTube. Bueno, gracias otra vez. Gracias por sus comentarios. Me va a encantar poder leer todas sus preguntas. Me encanta otra vez estar en contacto con ustedes. Y bueno, cuenten conmigo para todo lo que yo les pueda ayudar. Otra vez, muchísimas gracias a mi querida Universidad Católica. Bien. Profesor Andrade, muchísimas gracias por esta interesante disertación. Gracias a los participantes por su asistencia y sus preguntas. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán conocer las futuras actividades que la universidad está preparando en el marco de su iniciativa UCAP al aire. Nos pueden seguir por las redes sociales en Twitter, @enlaucap, que es la cuenta paraguas de la universidad, por la cuenta de las direcciones de posgrado de las diferentes facultades, que es @postgradoucap. Las direcciones de nuestra Escuela de Derecho y de la sede de Guayana son @DerechoUCAPCCS y @UCAPGuayana. Y los invitamos con especial insistencia a revisar la cuenta de nuestro centro de estudios en línea, donde se informa sobre la oferta no solamente de las actividades virtuales, sino también de los cursos de formación, algunos de ellos gratuitos, que ofrece nuestra universidad. Esa cuenta es @UCAPvirtual. Les reitero, la grabación de este seminario va a ser publicado en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de la Dirección de Posgrado. Y finalmente los invitamos a conocer nuestra oferta académica, tanto de pregrado como de posgrado, en la página web de la universidad, www.ucap.edu.be. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego.